Ok, muy bien. Eh, Tuve algunos inconvenientes la semana pasada y esta. Tengo llenísimo de trabajo. Por eso vamos a apurarnos para avanzar de lo más posible. A ver, nos habíamos quedado en estábamos armando la demanda y yo les había dicho que teníamos que tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? Eh, el primer aspecto era los elementos constitutivos de la acción, los presupuestos procesales y los requisitos de la demanda, ¿no? Habíamos puesto el rubro, habíamos puesto el tribunal ante el que se va a promover, el tribunal. Posteriormente, habíamos puesto la parte actora que habíamos señalado que podría promoverse por sí o por medio de un representante y que había dos tipos de representantes, un representante legal o un representante voluntario. La diferencia era que el representante legal, la representación deriva de la ley y el representante voluntario, la representación deriva de la voluntad, ¿no? Después habíamos puesto el domicilio en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles. Posteriormente, a los autorizados, que había dos tipos de autorizados, a los autorizados en términos amplios del artículo 112, párrafo cuarto, en donde teníamos que señalar el nombre, la cédula profesional y hasta el momento el número de registro de la primera secretaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Que habíamos comentado cuando veamos un poquito más adelante, que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues ya no se requiere ese registro, ¿no? También hay unos autorizados en términos del párrafo séptimo del 112 que son autorizados nada más para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, y ponerse del expediente y así como tomar fotografías por cualquier medio electrónico, ¿no? Y la acción que vamos a ejercer es la acción de nulidad de juicio concluido en términos del artículo 737A, 255 y demás aplicables. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay un artículo en el capítulo de la acción de nulidad de juicio concluido que establece que en todo lo que no esté previsto en este capítulo se debe de aplicar las reglas generales, ¿no? Entonces, en ese capítulo de la acción de nulidad de juicio concluido no están regulados los requisitos de la demanda. Entonces nos tenemos que ir a las reglas generales que están en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, íbamos a demandar a la sucesión a bienes del finado José Luis Hernández Pérez, que es la parte actora en el primer juicio, ¿no? Dentro de las prestaciones, del capítulo de prestaciones, le vamos a pedir al juez que declare la nulidad del diverso juicio ordinario civil 1234-2021 que tramitó, resolvió y ejecuta el juez 23º de proceso escrito de la Ciudad de México, ¿no? Que inició la sucesión a bienes del finado José Luis Hernández Pérez, ¿no? En contra de la sucesión de la finada Rosalinda Pérez Vázquez, de Pedro, Alan y Carlos, todos de apellido Solís Pérez, con base en el artículo 737A del Código, que es el que establece las hipótesis para poder demandar la nulidad del juicio concluido, ¿no? También habíamos platicado que se podía solicitar la declaración de que las cosas se retrotraigan al estado en que se encontraban antes de actualizarse la causa de nulidad. Aquí es muy importante
porque dependiendo de la causa de nulidad, puede llegar a la nulidad de todo el juicio o a la nulidad de parte del juicio. Es decir, solo abrir la etapa probatoria y, por ejemplo, si es una falsedad de un perito tercero en discordia, bueno, pues se anulará hasta antes del desahogo de esa pericial tercera en discordia. En el caso que nos ocupa, yo les había dicho que lo que nosotros alegamos fue la nulidad de del escrito, de la falsedad del escrito inicial de demanda. Entonces, si se declara la falsedad de ese escrito inicial de demanda, pues la consecuencia natural es la nulidad de todo el juicio, ¿no? También es que usted condene a la sucesión a bienes del finado José Luis Hernández Pérez a pagarnos una indemnización por concepto de los daños y perjuicios que nos ha causado, que no sea menor al doble de la cuantía del inmueble que fue materia del juicio que sea declarado nulo, ¿no? El artículo 737K establece que la parte demandada nos debe de pagar una indemnización por concepto de daños y perjuicios que no sea menor del doble de la cuantía del inmueble que fue materia o del negocio, ¿no? Entonces, en términos del 737K. Ahora, lo que sigue, de acuerdo con los hechos, al capítulo, son los hechos. Tenemos que redactar los hechos. Aquí tenemos que redactar los hechos constitutivos de la acción, ¿no? Y la hechos constitutivos de la acción. O nada más pueden ponerle los hechos, ¿no? Hay ¿cómo se redactan los hechos de manera ordenada? Primero es un inicio, en su esquema es un inicio, es un desarrollo, una modificación y una, en su caso, extinción. Pero entonces, aquí tenemos que analizar cuáles son los hechos constitutivos de nuestra acción. ¿Y en dónde vamos a encontrar esos hechos constitutivos? ¿En dónde los vamos a encontrar? ¿En dónde vamos a encontrar los hechos constitutivos? Así es. ¿En qué artículo? El 737. Efectivamente. Entonces, vamos a buscar en el artículo 737A. ¿Se ve el código? ¿Se ve el código? Sí, un poquito borroso, pero sí. Sí, profesor. A ver. Entonces, tenemos que agarrar, en este caso, vamos a tomar como base el artículo  traigo un problema. Dice aquí,
el artículo 737A. La acción de nulidad de juicio concluido procede en aquellos asuntos en los cuales se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoria y se actualiza alguna de las siguientes hipótesis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es narrar el inicio de qué. ¿De qué? ¿El inicio de qué tenemos que narrar? De los, Del juicio, del ¿no? juicio, Del sí, del juicio. Ok. juicio. Entonces, no sé, 7 de enero de 2000, el 7 de enero de 2000, la sucesión a bienes del finado José Luis Hernández Pérez Ahora, ¿cómo sería su hecho? ¿Qué dirían? Acuérdense que es sujeto, verbo y complemento. El 7 de enero de 2000, la sucesión del finado José Luis Hernández Pérez, ¿pondrían presentó demanda? ¿Pondrían eso? ¿O no? ¿Qué pondrían? ¿Pondrían presentó demanda? ¿Presentó demanda? ¿O presentó una demanda en contra de La sucesión. ¿Seguros? Sí, tengo que señalar que el juicio que hubo un juicio anterior para Por efecto de eso, que se cumpla con el precepto de que hubo un por juicio y eso. que este ha Pero a ver, a ver, concluido. a ver, a ver, a ver. Es muy importante que determinen bien los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos pueden implicar una confesión, ¿sí? Entonces, si lo que habíamos dicho es que, si lo que habíamos dicho es que lo que habíamos dicho es que íbamos a impugnar, a cuestionar la falsedad de la firma del escrito de demanda, entonces, ¿es correcto este hecho? No, Entonces, ¿cómo lo Yo pondríamos? diría que sí. inició una acción, inició un procedimiento. Sí, pero al decir que inició una acción o inició un procedimiento o que presentó una demanda, estamos reconociendo que que inició un procedimiento o que inició una demanda. Entonces, Sí. en el diverso juicio, en el diverso juicio ordinario, civil, 1234, diagonal 2021. Que tramitó, resolvió y ejecuta el juez 23º de lo civil de proceso escrito
en la Ciudad de México. En la Ciudad de México aparece o existe ¿qué? ¿Existe qué? Un fraude, Un escrito un escrito. Firmado. de demanda de fecha de 7 de enero de 2000, supuestamente firmado por el albacea de la sucesión aquí es diferente, ¿no? A bienes del finado en el diverso juicio ordinario civil 1234 diagonal 2021 que tramitó, resolvió y ejecuta el juez 23º de civil de proceso escrito en la Ciudad de México, existe un escrito de demanda de 7 de enero de 2000 supuestamente firmado por el albacea de la sucesión del finado, por el albacea Juan Pérez, de la sucesión a bienes del finado José Luis Hernández Pérez. En dicho escrito aparecen o aparecemos como demandados la sucesión a bienes de la finada Rosalinda Pérez Vázquez, Pedro, Alan y Carlos, todos de apellidos Solís Pérez, ¿no? Luego, en el referido escrito aparecen como prestaciones la declaración de que la sucesión a bienes, la solicitud de declaración de que la sucedida a bienes es la propietaria del inmueble materia del citado juicio. Primer juicio. ¿No? Dos, que los codemandados en dicho juicio lo desocupemos y entreguemos. Y que paguemos o que fuéramos condenados a pagar los gastos y costas del juicio.
¿no? Luego, después, el primer elemento es que existe una sentencia ejecutoriada, ¿no? Existe una sentencia ejecutoriada, pero los siguientes elementos es de que existe esa sentencia ejecutoriada, es que con posterioridad a la sentencia ejecutoriada haya un reconocimiento de cualquier manera de que alguna de las pruebas que fueron fundamentales para dictar esa sentencia hayan sido reconocidas de cualquier manera falsas, ¿no? Entonces, lo siguiente es que hay que señalar cuál fue cuál es de esas pruebas fueron las que fueron tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, dentro, Sería, dentro del juicio, ajá, sería lo de la actuación ante Ministerio Público, la pericial en no, grafoscopía, ¿no? primero la prueba que fue tomada en consideración. Vamos por orden. La Entonces, determinante. El propio dentro documento. del, así es, dentro del juicio, la, dentro del diverso juicio, la La sucesión ofreció como prueba la instrumental de actuaciones, dentro de la cual se encuentra ¿qué? ¿Qué prueba se encuentra dentro de la instrumental de actuaciones? ¿Qué es la que vamos a El, impugnar? la, uno, el La de escrito la de firma. demanda, el El escrito escrito. Ajá, inicial de demanda. perfecto. Dentro de la cual se encuentra el escrito inicial de demanda, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ofreció como prueba misma que fue admitida por el referido juzgador por auto de, no sé, vamos a ponerle una fecha, de 20 de marzo de 2021, ¿no? Por ponerle una fecha. Luego, entonces, aquí ya está ofrecida, aquí ya está, la cual fue desahogada por su propia y especial naturaleza, ¿no? Entonces, aquí iniciaron juicio la parte actora en contra de sus clientes, piden la reivindicación, ¿no? Eh, eh, y les piden que los condenen a pagar los gastos y costos. Dentro de las pruebas que ofrece la parte actora en el primer juicio, ofrece la instrumental de actuaciones y dentro de esa instrumental de actuaciones se encuentra el escrito inicial de demanda, ¿no? Bueno, entonces, una vez que fueron seguidas las etapas procesales, el juez 23º civil de proceso escrito de la Ciudad de México
O al revés. Una vez que fueron seguidas las etapas procesales, el 30 de agosto de 2021, el juez 20º de lo civil dictó sentencia definitiva en la que declaró a la sucesión, declaró como propietaria del inmueble en disputa a la sucesión actora. Nos condenó a desocupar y entregar el inmueble y a pagar los gastos y costas del juicio, ¿no? Entonces, todavía no tenemos una sentencia ejecutoriada, que es el primer requisito. Dice, la acción de nulidad de juicio concluido procede en aquellos asuntos en los cuales se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoria. Todavía no. Entonces, para que cause ejecutoria, nos falta la sentencia de apelación, ¿no? La sentencia de apelación es la que causa ejecutoria. En contra de la sentencia definitiva, los codemandados en el diverso juicio interpusimos un recurso de apelación. Un recurso de apelación y la primera sala civil en la Ciudad de México dentro del TOCA 21/2022 y mediante sentencia de 3 de enero de 2023 confirmó en sus términos la sentencia definitiva. Entonces aquí ya tenemos una sentencia ejecutoriada. Ok, entonces aquí ya tenemos una sentencia ejecutoriada. Pueden poner, a efecto de que no les vayan a señalar, a tratar de denunciarlos por algún fraude procesal, un posible fraude procesal por ocultar información, pero realmente es intrascendente porque la sentencia ejecutoriada es cuando ya es la sentencia de la sala, ¿no? Podrían poner, de igual manera, los codemandados en el primer juicio promovimos o presentamos demanda de amparo directo
en contra de la sentencia de la aludida sala civil, ¿no? Y el cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito nos negó el amparo y protección de la justicia de la Unión. ¿No? Aquí le pueden poner los datos del juicio, les pueden poner la fecha de la sentencia, ¿no? Entonces, aquí, como ven, aquí ya tienen, su sentencia, aquí ya tienen su sentencia ejecutoriada, ¿no? Que es el primer requisito. El segundo requisito, de acuerdo al 737A, fracción segunda, es que se actualicen algunas de las siguientes hipótesis. Dice, si se falló en base a pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas, con posterioridad a la resolución, o que la parte vencida ignoraba que se habían reconocido o declarado como tales antes de la sentencia. Bueno, entonces, en este caso, con posterioridad a la sentencia o a las sentencias de primera y segunda instancia, el perito Saúl Fernández de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoció mediante un dictamen que la firma que aparece plasmada en el escrito inicial de demanda no fue puesta del puño y letra del albacea de la sucesión actora, es decir, Juan Pérez. Entonces, aquí dice, si se falló con base en pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas con posterioridad a la resolución. Entonces, le vamos a poner con base en lo anterior, ha quedado claro
que ha quedado claro lo siguiente. Uno. A ver, ¿qué ha quedado claro? Díganme qué ha quedado claro de los hechos. Que hay una sentencia que ha causado ejecutoria. Antes. Que existe un escrito. Ajá. Ay, lo que nos puso aquí. Lo Ujú. podemos hacer de manera cronológica o lo podemos hacer atendiendo, como dice su compañero. Las dos están bien. Como dice su compañero, atendiendo los elementos constitutivos de la acción. Vamos a hacerlo atendiendo los elementos constitutivos de la acción. Entonces, ¿cuál sería lo primero? Ha quedado claro lo siguiente, ¿qué? Que Bueno, existe que, podríamos seguir el orden del Porque sí, 737A, que se ofreció una prueba ajá, que existe, no, primero, que existe que un existió o que escrito, existe un juicio. que existe una sentencia ejecutoria, ¿no? Sí, O que existe una sentencia ejecutoria dentro del del juicio juicio fulano de tal, número de expediente. ordinario, ajá, ordinario civil, 1234-2021. Dos. ¿Qué más? Que en ese juicio se ofreció una prueba Que en dicha sentencia, que se resolvió sobre documentos sobre una prueba falsos. reconocida y declarada con posterioridad o que que el juez y la sala valoraron, civiles, que valoraron así es, valoraron una prueba para dictar sus sentencias, la prueba instrumental de actuaciones dentro y de la que se encuentra así es, dentro de la que se encuentra que el escrito inicial de demanda. el escrito inicial de demanda. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Ya tenemos que hubo una sentencia ejecutoriada, que dentro de esa sentencia ejecutoriada se tomó en cuenta el escrito inicial de demanda. ¿Cuál es el siguiente elemento de la fracción segunda? Que la Que con posterioridad al dictado de dichas sentencias, que se el determinó perito de la Fiscalía, sujeto, verbo y complemento, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reconoció que, determinó, ¿no? reconoció que, El reconoció documento que, que re- reconoció calzada, que, la firma que calza el documento base de la acción, reconoció que. la falsedad. Es importantísimo lo que les falta, porque precisamente es uno de los puntos que las partes demandadas les hacen valer casi siempre. Reconoció de cualquier manera, así dice el código, de cualquier manera. O sea, de cualquier manera es en un dictamen pericial, no sé, por ejemplo, en un dictamen de los que emite la Profeco, de cualquier manera, ¿no? Que con posterioridad al dictado de dichas sentencias, el perito de la Fiscalía reconoció de cualquier manera que la firma asentada en el escrito inicial de demanda
no proviene del puño y letra del albacea de la sucesión actora. Ahora, aquí van a tener otro problema. Hasta ahí vamos bien. Ahora, acuérdense que en cada hecho tenemos que señalar los documentos, ¿no? Que están relacionados con cada hecho o los testigos. Entonces aquí, esto lo acredito. Con el dictamen ¿Con qué? pericial. Con las copias Perdón, en el 1 certificadas, ajá, de la instrumental de actuaciones. de todo lo actuado. Aquí no sería instrumental porque es otro juicio. De todo lo actuado en el citado juicio. Mismas que acompaño como anexo 2, porque acuérdense que el anexo 1 fue para acreditar la personalidad. Entonces, si se fijan, también en el escrito, igual, también, aquí también en las prestaciones, también, aquí también, aquí también, aquí pueden pedir copia de la apelación del TOCA o en el mismo juicio, pues está la sentencia. Cualquiera de las dos, ¿no? Aquí también, en el cuaderno de amparo, normalmente vienen y si no, pues hay que exhibir las copias del juicio de amparo, ¿no? Entonces, aquí, ¿con qué lo van a acreditar? El 8. Esto lo acredito con las copias autenticadas, porque acuérdense que hay un problema ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde Sí, no no tienen regula las recursos. copias certificadas, ¿no? Idénticas. Autenticadas del referido dictamen que acompaño como anexo. Ya vieron, no son tantas pruebas porque aquí la litis anterior, pues esa ya fue juzgada. Aquí es otra litis. Aquí la litis es si hubo alguna de las dos hipótesis que establece el 737 del A del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, esto, ¿con qué lo vamos a acreditar? Igual. Vamos a acreditar esto hecho, paño, así como con las copias autenticadas del dictamen pericial que acompaño como anexo 3. 3. ¿Sí? Profesor, Mande. tengo una duda. Eu. Está usted metiendo el dictamen, perfecto, pero ¿cómo es que inició? O sea, ¿cómo es que yo obtengo ese dictamen pericial? ¿Una denuncia, una querella? ¿Cómo es y qué carpeta es? No sé si esté en lo correcto. No la Sí, estoy señalando. sí. Aquí, obviamente, aquí lo estamos señalando de manera genérica, pero aquí puedes poner con posterioridad de la primera y segunda instancia, el día tal, fecha tal. Es importantísimo
señalar la fecha porque acuérdense que a partir de la fecha corren ya sea su año o corren sus 3 meses, ¿no? Por ejemplo, con posterior a las sentencias de primera y segunda instancia, vamos a poner una fecha. El 3 de marzo de 2025, el perito de la Fiscalía General dentro de la carpeta de investigación tal, o sea, podemos ponerle, aquí le podemos poner de él, la Fiscalía de la Coordinación General de Servicios Periciales, ¿no? Y le ponemos el nombre de la carpeta. No es necesario, no es necesario, si quieren ponerlo, pónganlo, que presentaron la denuncia, que el Ministerio Público le dio vista a la Coordinación General de Servicios Periciales y que el perito rindió su dictamen, ¿no? Pero realmente aquí el elemento es que con posterioridad a la sentencia ejecutoriada, de cualquier manera haya un reconocimiento de falsedad de alguna de las pruebas que sirvieron de base para dictar la sentencia, ¿no? No tiene, Entonces, perdón que lo interrumpa, no tiene que ver nada si hubo ejercicio o no de la acción por no, fraude procesal. no, no. Aquí nada más, precisamente, por eso señala el artículo que el 737A fracción segunda, que haya un reconocimiento. Por eso he estado insistiendo tanto, de cualquier manera, ¿no? Una cosa es la parte penal y otra cosa es la parte civil. Aquí nada más en materia civil se requiere que haya un reconocimiento de cualquier manera que una de las pruebas que fueron tomadas en cuenta para dictar la sentencia fue reconocida como falsa. Entonces, un dictamen pericial emitido por un perito de la Fiscalía General de Justicia es un servidor público. Entonces, hay un reconocimiento de cualquier manera de que esa firma es falsa, por lo tanto el escrito de demanda es falso. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Obviamente, en algunas ocasiones, las partes demandadas lo que dicen es que ese reconocimiento tiene que ser mediante un juicio, en donde se les tiene que reconocer el derecho de audiencia, el derecho de contradicción. Pero el contraargumento es, a ver, yo ya obtuve un reconocimiento de cualquier manera. En este juicio tú tienes la posibilidad de defenderte y de controvertir ese documento, ese reconocimiento que yo obtuve. No te estamos dejando en estado de indefensión. Pero a mí sí me han hecho valer que en el caso del dictamen, el dictamen no carece de valor probatorio, lo han objetado, porque dicen, primero, que no se dio dentro del juicio y segundo, que Todavía no no se, constituye prueba en materia penal. así es, y que no se respetó el principio de contradicción, ¿no? Pero por eso insisto, el artículo 737A, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles, establece bien claro que reconocimiento de cualquier manera y su derecho de contradicción no se le está privando, no se le está desconociendo, porque precisamente en el juicio va a tener la posibilidad para oponer defensas, excepciones, impugnaciones, recursos, incidentes, para poder destruir ese reconocimiento. ¿Sí? Quiere decir que estamos Ahora, jalando esa pericia. entonces,
Perdón, eso ¿Mande? quiere decir que se va a valorar y se va a determinar respecto de la pericial en caligrafía y grafoscopía en el nuevo juicio de nulidad. Ese es otro de los problemas, efectivamente. Ese es otro de los problemas. En uno de los casos que yo he tenido, la parte contraria no ofreció la pericial. Bueno, Aquí, ahí no hay aquí ningún problema si allá no. no se allanó, dijo que objetó el dictamen que no tenía valor, pero no ofreció No la, ofreció otro la dictamen pericial. y Así es. entonces quedó el suyo. Entonces, ¿qué, qué documento es ese dictamen? Dentro de la carpeta de investigación es un dictamen, pero dentro del juicio civil, ¿qué es? Perdón, es una prueba, ¿Qué Una es? prueba. es ¿Qué una es? prueba, ¿Qué tipo de prueba? bueno, es una, Documental. es Ajá, es una documental ¿qué? plena, Documental. pública. Pública. ¿Por qué? Documental pública. ¿Por qué? Por, Primero porque es por la ¿cómo se llama? Porque la La ¿quién lo elige extendieron, una expidió? autoridad. Efectivamente, porque le expidió un perito que es una la expidió autoridad. un perito. Ahora, a diferencia de los peritos terceros, de los peritos que son de la lista del tribunal, esos no son servidores públicos, son particulares. Pero los peritos de la fiscalía sí son servidores públicos, son trabajadores de la fiscalía, les pagan en la fiscalía, son servidores públicos. Entonces, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles establece que son documentos públicos aquellos documentos que son expedidos por alguna autoridad en uso de sus facultades. En ejercicio de sus funciones. Ajá, ajá. Entonces, Y es prueba plena porque no fue ef- controvertida. efectivamente, efectivamente. La parte contraria no presentó, no ofreció la prueba pericial para desestimar ese reconocimiento, ¿no? Por eso dice reconocimiento de cualquier manera. Entonces, el argumento que hacen valer, ahora, falta otro punto, falta el punto de la oportunidad. Evidentemente, el código señala que son un año después de que de que hay una sentencia ejecutoriada, ¿no? Entonces aquí, la sentencia ejecutoriada, pues estamos hablando que fue Que es el en 3 de enero de 2023, ya se nos fue, ¿no? sí, en Ya se nos exceso. fue. Entonces, lo que dice mañana vamos a ver esas jurisprudencias, lo que dice es que si el plazo, si se te fue el año, pero si dentro de ese plazo tú no tenías conocimiento de esa causa, te rige el plazo de los 3 meses a partir de que tuviste conocimiento, haya sido parte o no haya sido parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que poner aquí para salvar ese punto? La fecha del dictamen y el dictamen. Efectivamente, los suscritos, los suscritos coactores, los suscritos coactores tuvimos conocimiento de la falsedad De la firma mediante, ajá, de la firma, del que escrito calza y el descrito inicial de demanda de inicial de demanda por medio del dictamen pericial citado de 3 de marzo de 2026 y por ende presentamos
nuestra demanda y ejercemos la acción dentro del plazo de 3 meses contados a partir del día siguiente al en que tuvimos Conocimiento. Conocimiento. Sí, lo anterior porque los coactores no somos peritos en grafoscopía ni tenemos Conocimientos en la materia. conocimientos especiales en dicha materia para advertir o para haber advertido con anterioridad que la falsedad de dicha firma, ¿no? Para lo cual le pido o le pedimos que aplique el principio general del derecho, según el cual a lo imposible nadie está obligado. Incluso le podemos poner ello es cierto que ni siquiera tampoco el juez, la sala, ni los jueces y tribunales federales advirtieron dicha falsedad, ¿no? En consecuencia, ejercemos la acción de nulidad de juicio concluido, ¿no? Y ya, obviamente, en los hechos, pues ya los van detallando, cada hecho lo van detallando, a cada hecho le vamos poniendo el documento o que está vinculado, pero si se fijan, el esquema es muy sencillo. Los elementos constitutivos de la acción son muy sencillos, ¿no? También hay un capítulo probatorio, pero eso ya lo platicamos el día de mañana, ¿no? Lo que seguiría el capítulo acuérdense que en este juicio especial las pruebas se ofrecen en la demanda, en el escrito de demanda y en el escrito de contestación.
Bueno, entonces, eh,